Según yo ya los había repuesto, ¿no? No, no, o sea, Con la ley de Sena. de las dos clases anteriores, no las he subido, ¿verdad? Las voy a poner en el Classroom. Este, ahorita en la noche las pongo, ¿sale? Y les comparto esta también. Ok, bueno, pues les voy a presentar el archivo, entonces. Vamos a trabajar. Ya todos ven el archivo, ¿verdad, muchachos? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. A ver, permítanme, creo que alguien me está mandando un mensaje. Ah, ok, nada más era la confirmación. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con esto de proyecciones ortogonales. Espero que terminemos hoy. Entonces, a ver, nada más recuerden, nos habíamos quedado en esto. Ustedes con José Antonio vieron que cuando ustedes tienen dos vectores, U y B, donde el vector B es distinto de cero, y ambos son vectores en un espacio vectorial B, entonces el vector U siempre se puede expresar de esa manera, como la suma de la proyección del vector U sobre el vector B, más este vector que le llamamos el perpendicular AB, perdón, el perpendicular a U en la dirección de B, ¿se acuerdan? Recuerden que ese vector no era otra cosa más que, a ver, aquí lo voy a poner así como nota. Recuerden que el vector perpendicular al vector B en la dirección de U, perdón, es al revés, ¿verdad? Se escribe así y se dice así. Entonces es el vector perpendicular al vector B en la dirección de U no es otra cosa más que U menos la proyección del vector U sobre el vector B. Entonces, claramente se cumple esta descomposición y a esta le habíamos llamado descomposición ortogonal, ¿verdad? Del vector U. Entonces recuerden que esta es la descomposición ortogonal. Ortogonal de U. ¿Ok? Entonces, geométricamente, lo que eso quiere decir es que el vector U, cuando yo lo proyecto sobre el vector B, recuerden que la proyección está en la dirección del vector B y es este vector, mientras que el vector perpendicular es este vector que se define como U menos la proyección. Entonces, lo que ahora nosotros queremos hacer es, fíjense que en realidad cuando yo estoy proyectando un vector U sobre el vector B, también puedo pensarlo como la proyección sobre toda una recta. ¿Por qué? Pues porque dijimos que cuando yo tomaba un escalar, o sea, cuando yo tomaba un vector paralelo al vector B, entonces resultaba que las proyecciones eran iguales. Entonces, lo que estoy diciendo es, cuando yo tomaba un vector que se llama alfa veces B, entonces resulta que la proyección del vector U en la dirección de alfa veces B es igual a la proyección del vector U sobre el vector B. Eso lo que quiere decir es que entonces no solamente puedo proyectar sobre el vector, sino que en realidad puedo proyectar sobre el generado de ese vector. Digamos, este es el generado del vector B, que es una recta, ¿están de acuerdo? Y entonces, yo quisiera ver si esto también se puede generalizar a subespacios de mayor dimensión. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo proyectar un vector
sobre un subespacio de dimensión finita. Entonces, el teorema que nos va a permitir definir la proyección, igual que como lo hicimos aquí con este vector, es el siguiente. Entonces, fíjense, tenemos este teorema. Entonces, dice, sea un subespacio de dimensión finita, eso es importante, que sea de dimensión finita, de un espacio vectorial B con producto interior y sea B un vector en el espacio. Entonces, existen únicos vectores, U en U y W en el complemento ortogonal de W, digo de U, perdón, tales que B se puede ver como U más W. Es decir, este sería como el equivalente a la descomposición ortogonal, ¿no? Esta forma de expresar al vector B sería como el equivalente a la descomposición ortogonal que podemos escribir aquí. Fíjense que el vector perpendicular a B en la dirección de U está en el complemento ortogonal del generado de B. Es decir, este vector pertenece al complemento ortogonal, así, ¿verdad? Este está, fíjense que el complemento ortogonal del generado por B, si digamos estamos en R2, sería una recta y entonces es la recta perpendicular, ¿verdad? Si ya estamos en R3, entonces el complemento ortogonal sería un plano, es como si aquí vieran el plano de frente, entonces se ve como una recta. Bueno, pero da igual. El chiste es que el vector perpendicular está en el complemento ortogonal del subespacio. Entonces, ese es exactamente el papel que juega el W. Sería como el vector perpendicular y el vector U sería como la proyección. Entonces, a ver, voy a repetir el enunciado. Entonces, es U un subespacio de dimensión finita de un espacio vectorial B con producto interior y B un vector cualquiera en el espacio. Entonces, existen únicos vectores U en U y W en el complemento ortogonal de U, tal que B se puede escribir como U más W. Y además nos dice cómo escribir a U. Más aún, si B igual a el conjunto que tiene los vectores U1, U2, así hasta UN, es una base ortonormal del subespacio U, por eso es importante que el subespacio sea de dimensión finita, ¿verdad? Para que yo pueda encontrar una base ortonormal de él y entonces dar la proyección en términos de la base. Entonces, a ver, más aún, si B es igual al conjunto que tiene a los vectores U1, U2, así hasta N, es una base ortonormal del subespacio U, entonces U se puede ver como esta combinación lineal. Fíjense, los escalares son claros. Es el producto interior de B con B1, que aquí un error mío, disculpen, este sería 1, todos estos serían unos, serían U, perdón. Aquí serían U's, y aquí serían U's. Ok, entonces, a ver, U se puede ver como el producto interior de B con el vector U1 en la dirección de U1, más el producto interior de B con el vector U2 en la dirección de U2, más así hasta el vector B, el producto interior del vector B con el vector UN en la dirección del vector UN. ¿Sale? Entonces, pues vamos a ver la demostración de este. Entonces, para hacer la demostración, fíjense ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues primero, noten que esta es una demostración de existencia, ¿verdad? Es una demostración de existencia y de unicidad. Tengo que demostrar que existen esos vectores U y W y además tengo que demostrar que son únicos. Es decir, cualquiera otros vectores que cumplan la misma propiedad que U y W resultan ser iguales a U y a W. Entonces, fíjense, el teorema mismo nos está diciendo quién es U. Entonces, U está garantizado por la existencia de la base ortonormal B. U aquí ya está bien definido. ¿Por qué? Pues porque el vector B es fijo, nos lo están dando,
y la base ortonormal también es dada. Entonces noten que U, escrito como esta combinación lineal, ya está dado, ya es un vector bien definido. Y entonces lo único que hay que ver cómo definir es a W. Y entonces el viejo truco es, si tienes 3 vectores y 2 están bien definidos, pues defines el tercero en términos de los primeros 2. Y precisamente ese es el truco. Vamos a tomar el vector B arbitrario, B la base ortonormal que les decía, y U definido como en esta ecuación. Entonces W se va a definir como B menos U. ¿Sale? Y entonces lo que hay que probar es que U está en U, en el subespacio U, y el vector W, así definido, está en el complemento ortogonal de U. Y además, B se puede escribir como la suma de U más W. Bueno, claramente como despejamos para definir a W, si mostramos su existencia, pues claramente entonces U del vector B, perdón, ya se puede ver como la suma de U más W. Eso es claro, ¿no? Entonces lo único que hay que demostrar es que W está en el complemento ortogonal y que U está en el subespacio U. A ver, que U esté en el subespacio U es claro, porque así no lo estamos tomando, ¿están de acuerdo? Es una combinación lineal de los elementos en la base de U. Pues claramente este está en U. Entonces lo único que hay que probar es que W está en el complemento ortogonal de U. Y para eso, nosotros probamos en un ejercicio que para probar que un vector está en el complemento ortogonal, lo único que tengo que mostrar es que ese vector W es ortogonal a todos los elementos de la base del subespacio U. Eso lo probamos como ejercicio. Es decir, tenemos que probar que W es ortogonal a cada uno de los vectores UI. ¿Sí está bien? ¿Vamos bien, muchachos, hasta aquí? Sí, vamos bien. Sí, profe. Ok. Entonces, a ver, ¿cómo probamos eso? Bueno, pues lo vamos a probar de la siguiente manera. Entonces, déjenme borrar esto. Entonces, a ver, fíjense. Entonces, hay que probar que W es ortogonal a cada UI. Entonces, para cada I mayor o igual que 1, pero menor o igual que N, se tiene lo siguiente, fíjense. W, producto interior de W con UI, cambiamos a W por como lo definimos, que es B menos, menos U, y eso le hacemos producto interior con UI. Ahora fíjense, U está definido como justamente esos productos interiores. Solo recuerden que aquí estos son U's, ¿verdad? Aquí todos estos son U's. Disculpen. A veces me confundo entre los U y los B's. Ok. Entonces, fíjense, cambio la descripción del vector U a como lo definimos, como esa combinación lineal, y entonces no hay de otra más que distribuir estos productos interiores. Entonces, fíjense, el primero que voy a distribuir es a B con el vector UI, aquí está, y después voy a poner toda esta combinación lineal, producto interior con el vector UI, ¿ok? Entonces, toda esta combinación lineal la voy a poner con el producto interior con el vector UI. Ahora noten lo siguiente, muchachos. Aquí, noten que cuando yo hago la distribución de cada uno de estos productos interiores con el vector UI, ¿qué voy a tener? Por ejemplo, fíjense en el primero. Cuando yo hago la distribución del primer elemento de esta combinación lineal, que sería el producto interior de B con el vector 1 en la dirección de 1, cuando lo hago producto interior con UI, ¿qué obtengo? Pues a ver, este escalar va a salir del producto interior. Entonces voy a tener el producto interior de B con el vector 1 y luego voy a tener que hacer el producto interior de 1 con el vector UI. ¿Están de acuerdo? Pero fíjense que esto
es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Pues porque la base B es una base ortonormal. Entonces, eso quiere decir que U1 con UI es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Y en realidad, en general, el vector, el producto interior de U, J con UI es igual a 0 si J es distinto de I. Entonces recuerden, cuando yo estoy empezando aquí la demostración con un I, ese I es fijo. Entonces esto quiere decir que para todos los subíndices que no sean I, todos estos productos interiores que yo hago de el vector U1 con el vector UI, el vector U2 con el vector UI, así, todos van a desaparecer salvo cuando yo hago exactamente el producto interior de UI con UI. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? ¿Sí se entendió ese paso? Esta es una cuenta tradicional de bases ortonormales, ¿sale? ¿Sí se entendió, muchachos? Sí. Ok. Y entonces fíjense qué es lo que me va a quedar. Pues nada más me va a quedar el primer término con el que empecé, que es el producto interior de B con el vector UI, menos precisamente el producto interior de B con el vector UI, y eso me da 0. Pero esto fue para cada I, entonces lo que estamos demostrando es que el vector W sí está en el complemento ortogonal. ¿No hay ninguna duda, muchachos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Sí. Entonces, ahora vamos a probar la unicidad de los vectores U y W. Entonces, vamos a suponer que U', que está en el subespacio U, y W', que está en el subespacio U ortogonal, o sea, en el complemento ortogonal de U, satisfacen precisamente la misma ecuación, que B es igual a U más W, pero también igual a U' más W'. Entonces, fíjense, de esta ecuación, si yo junto las U y los W, ¿qué me queda? Me queda que U menos U' es igual a W' menos W. Y entonces, fíjense, como son iguales, ¿verdad? Entonces, si lo leo en la parte izquierda, como U y U' son elementos en U, y U es subespacio, la resta se queda en U. Entonces, eso quiere decir que U menos U' está en U. Y fíjense, si lo leo de la parte derecha, tengo que W' menos W está en el complemento ortogonal, es decir, W menos W está en el complemento ortogonal. ¿Por qué? Pues por el mismo razonamiento. W' y W son elementos en el complemento ortogonal, y como el complemento ortogonal es un subespacio, entonces la diferencia se queda en el subespacio. Entonces noten, al ser estos dos iguales, lo que estoy diciendo es que están en la intersección. Pero nosotros vimos en un ejercicio que la intersección de un subespacio con su complemento ortogonal era el vector 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que cada una de estas diferencias es el vector 0, porque es el único elemento en la intersección. Entonces, U menos U' es igual al vector 0, y también el vector 0 es igual a W menos W'. Entonces, el vector U es igual al vector U', y el vector W es igual al vector W'. Y entonces los vectores U y W, U en el subespacio U y W en el subespacio U ortogonal, son únicos y satisfacen esta ecuación, que B es igual a U más W. ¿Sí se entendió, muchachos? Sí, sí se entendió. Ok, entonces fíjense, ya tenemos la manera en que yo puedo proyectar un vector en un subespacio, y además ya tenemos la fórmula, ¿verdad? La fórmula es precisamente lo que enuncia el teorema, es decir, esta fórmula de aquí.
Cuando tú quieres proyectar un vector en un subespacio, te agarras una base del subespacio y formas esta combinación lineal. Y esa es precisamente la proyección. Pues vamos a definir eso. Entonces dejen quito esto de aquí. Entonces, vamos a definir esto. Entonces, a ver. La proyección ortogonal sobre un subespacio. Entonces vamos a tomar U, un subespacio vectorial de un espacio vectorial B con producto interior, y vamos a tomar una base ortonormal del subespacio U. Entonces, para cualquier vector B en B, se define la proyección de B sobre U como este vector precisamente. La proyección es este vector, esta combinación lineal de vectores en la base de U. ¿Ok? Y como la vez pasada, vamos a definir al vector perpendicular a U asociado al vector B como B menos su proyección. ¿Ok, muchachos? ¿Está bien? Entonces esa va a ser la definición. ¿Sí se entendió? Sí, sí se entendió. Ok. Entonces, por ejemplo, nada más un comentario. En la tarea, yo les pido, les doy un plano. Bueno, en la tarea, les doy 3 puntos. No sé si ya revisaron esa parte, pero bueno. Les doy un plano. Entonces les doy así un plano. Y les doy 3 puntos, ¿verdad? Entonces aquí les doy 3 puntos. Que no estén en un mismo plano. Es decir, perdón, estos 3 puntos forman un triángulo. Bueno, a ver. Estos 3 puntitos forman un triángulo. Y entonces, en la tarea les pido proyectarlos al plano. Proyectarlos de forma ortogonal. Digamos, imaginen que este cae aquí. Bueno, lo voy a mover, ¿verdad? Si no, no me conviene que esté aquí. Imaginen que lo dibujé acá. Entonces aquí está el punto, lo proyecto, digamos cae aquí, este también lo proyecto, y digamos cae acá, por así decirlo, y entonces les pido que calculen el área de este triángulo. ¿Cómo lo van a hacer? Pues precisamente así con esta fórmula que vimos. Yo les doy el plano, entonces ustedes pueden determinar una base ortonormal del plano, y entonces como les doy las coordenadas explícitas de estos 3 vectores, quieren llámenle P1, P2 y P3, entonces estos 3 vectores de aquí, pues ¿quiénes van a ser? Digamos, si el plano es U, entonces esto es la proyección del vector P1 sobre el plano U. Esta es la proyección del vector P sub 2 sobre el plano U. ¿Sale? Entonces así lo van a calcular y ya nada más usan la fórmula la fórmula para calcular el área de un triángulo. ¿Sí se entendió, muchachos? Este viene en la tarea, ¿sale? Sí. Vale, entonces ya con los 3 puntos que vamos a tener usando la fórmula sacamos el área. Exactamente. Una vez que ya calculan la base del plano, una base ortonormal del plano, después utilizan esta fórmula para calcular las proyecciones, y una vez que ya tengan las 3 proyecciones, ya pueden calcular el área. ¿Ok? Ok. Muy bien. Después vamos a ver cómo dar una fórmula que relacione, digamos, si este es el área del triángulo original y esta es el área, digamos, del plano del triángulo proyectado,
¿Cuál es la relación? Es la relación entre A y A proyectado. O sea, ¿cuál será la relación entre el área y el área del triángulo proyectado? ¿Sale? Bueno, entonces, a ver, así se define la proyección, así se define el vector perpendicular, y entonces nada más la única observación es la siguiente. El hecho de que los vectores U y W sean únicos, entonces la definición de la proyección, fíjense, aquí uno pensaría que la proyección depende de la base ortonormal que me tome, ¿están de acuerdo? Porque este vector lo estoy definiendo en términos de la base. ¿Sí están de acuerdo? Pero la unicidad del vector, como este es único, entonces en realidad no depende de la base que yo elija. Siempre voy a obtener un único vector. ¿Sí está bien? Entonces, estos dos vectores están bien definidos. O sea, porque uno podría pensar, si yo me elijo una base del plano, o sea, por ejemplo, piensen, si yo me elijo una base ortonormal de este plano, pero y calculo la proyección en términos de esa base, ¿qué pasa ahora si me tomo otra base del plano y calculo la proyección? Bueno, pues como el vector proyectado debe ser único, entonces, no hay ambigüedad porque debe ser el mismo vector. Es el equivalente a lo que les decía aquí. Fíjense que si yo quiero proyectar sobre B o sobre cualquier vector paralelo a B, la proyección es la misma. Aquí se ve geométricamente, ¿verdad? Ya sea que yo proyecte en B o proyecte, por ejemplo, en un vector, en un vector paralelo a B, así, digamos que este sea un alfa veces B, la proyección no se altera, sigue siendo la misma. Ah, bueno, pues en ese caso, este también es el generado de alfa veces B, ¿están de acuerdo? Porque es un vector paralelo. Pero entonces lo que estamos diciendo es que la proyección no se ve afectada si yo me agarro esta base o esta base. ¿Sí se entiende, muchachos? Sí, Sí, ok. Bueno, entonces a ver, fíjense, otro comentario. Para entender geométricamente cómo son las proyecciones. Fíjense que para cada i igual a 1, 2, 3, así hasta n, cada uno de estos vectores, o sea, cada uno de estos vectores que puse aquí en la combinación lineal, fíjense que es una proyección. Cada uno de estos vectores es la proyección del vector u1, digo, es la proyección del vector b en el vector u1, la proyección del vector b en el vector u2, así hasta la proyección del vector b en el vector un. ¿Están de acuerdo? Entonces, en realidad, la proyección del vector b sobre el subespacio U es la combinación lineal de las proyecciones. Es la combinación lineal de la proyección del vector B en el vector U1 más la proyección del vector B en el vector U2, así hasta más la proyección del vector B en el vector UN. Pero, como les decía, ya que cada proyección es en realidad la proyección en una recta, o sea, en una recta generada por cada uno de estos vectores UI, en realidad, fíjense que la proyección de un vector B sobre un subespacio U es la combinación lineal de las proyecciones del vector B sobre la recta U1, donde la recta U1 es precisamente la recta generada por cada elemento en la base del subespacio. A ver, geométricamente es este dibujo, fíjense. Si yo tengo aquí mi vector B, digamos, imagínense que U es este plano, y su base ortonormal está dado por estos vectores U1 y U2, ¿ok? Entonces, esos dos vectores generan la recta U1 y la recta U2 respectivamente.
¿Sale? Entonces, fíjense, la proyección del vector B sobre el plano en realidad se ve como si primero yo proyectara el vector B sobre el vector U2, o sea, sobre la recta U2, que digamos la proyección va a ser este vector en gris, la proyección de B en la recta U2, y después proyectara este vector, lo proyectara ortogonalmente sobre la recta U1, y entonces la proyección resulta ser la suma de esas dos proyecciones. ¿Sí se entendió con el dibujo mejor? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe, todo claro. este es un dibujo de cómo se ve geométricamente la proyección, ¿no? Obviamente aquí no queda claro bien cómo la proyección, pero sería como un vector acá, o sea, sería como un vector que viene de acá. O sea, la proyección del vector B sobre el vector U1 sería como un vector que va de aquí a acá, así. Ay, ahora no me la hice recta. La hice muy chueca. Ah, qué chafa. Bueno, a ver. Sería como un vector de acá a acá, pero como está en 3D, fíjense que aquí este ángulo sería de 90. ¿Sí lo ven? Esa sería como la proyección, ¿no? Igual la proyección aquí del vector B sobre el vector U2 sería como este vector de acá. Si quieren lo hago bien con la forma. Sería como este vector de acá. Y como esto está en 3D, pues en realidad este es así de 90. ¿Sí se entendió mejor? Sí, profe. Ok. Bueno, espero que esta parte de las proyecciones, cuando lo vean en lineal, la verdad cuando yo lo vi, no lo entendí bien. Fue hasta que ya me puse como a pensarlo geométricamente, que ya le entendí un poquito más. Pero bueno, para los que lleven lineal 2, van a ver más a fondo esto de las proyecciones. Y bueno, espero que esto les ayude a entender un poquito más con la intuición geométrica. Pero entonces, a ver, nos falta un ejemplo, ¿no? Hay que hacer el ejemplo. Entonces, a ver, dejen borrar estos rayones que hice. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, fíjense. Vamos a tener W. Bueno, ¿no hay dudas entonces de lo anterior? No, no hay dudas. Ok. Entonces, a ver, ¿alguien sabe qué hora es? Es que no tengo mi reloj. 9:40. Ah, todavía tenemos tiempo. Ok. Entonces, fíjense, vamos a tomar W como este subespacio de R3. El conjunto de todos los vectores X, Y, Z en R3, de tal forma que X menos Y más 2Z es igual a 0. Nosotros ya sabemos que este es un plano. Bueno, así escrito, a lo mejor todavía no hemos visto este tipo de ecuaciones y que las hemos relacionado con un plano, pero basta con que lo escribamos así. Tal que, fíjense, es el producto interior del vector 1 menos 1, 2 con el vector X, Y, Z, ¿verdad? Igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? Fíjense, cuando hago el producto interior de estos dos vectores, me va a quedar 1 por X, me da X, menos 1 por Y, me da menos y 2 por Z, me da 2Z, y está igualado al 0. O sea, fíjense que esto es el complemento ortogonal del vector 1 menos 1, 2, y eso es un plano, ¿se acuerdan? Ya lo vimos. El complemento ortogonal de un vector era un plano. Entonces, fíjense, en realidad este W es un plano y por lo tanto su base van a ser dos vectores linealmente independientes. De hecho, este ejemplo ustedes lo vieron con Miguel y determinaron dos bases para él. Pero a ver, entonces, tenemos ese conjunto W, que es este plano, el plano definido por esta ecuación, y vamos a tomar como nuestro vector B al vector 3 menos 1, 2.
Entonces vamos a determinar la proyección de B sobre el subespacio W. Entonces les decía, con Miguel ustedes determinaron que una base ortonormal de W es esta base, ¿sale? No es otra cosa más que tomar una base de este y después aplicarle la proyección, ¿sale? Entonces vamos a, aunque si no lo recuerdan, consideren que esto lo tenemos por hecho, que B1 es esta base de ese plano, esa base ortonormal. Noten que sí es ortonormal porque cuando hago el producto interior, fíjense, me va a dar -1, y luego 1, y luego 0. Entonces, -1 más 1 me da 0, entonces esta sí es ortogonal. Y además la norma de este vector es es 1 sobre, la norma de este vector es raíz de 2 y la norma de este vector es raíz de 3. Entonces si lo divido entre su norma me quedan vectores unitarios. Entonces esta sí es una base ortonormal. Entonces para calcular la proyección del vector B que nos dan en ese plano, lo que tengo que hacer es tomar las proyecciones del vector B sobre cada uno de estos vectores. Entonces la proyección del vector B sobre el vector en la dirección del 1, 1, 0 es el producto interior de B con ese vector dividido entre su norma al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? En la dirección del vector 1, 1, 0 más el producto interior del vector B con el vector -1, 1, 1 entre su norma al cuadrado en la dirección del vector -1, 1, 1. Digamos, esta es la cuenta que tienen que hacer. Este producto interior de aquí, como el vector es 3 menos 1, 2, a ver, lo voy a escribir aquí, como B es igual a 3 menos 1, 2, fíjense que este producto interior les va a dar 3 por 1, 3, menos 1 me da 2, entre 2, ¿verdad? Me da 1, entonces aquí nada más me da el vector 1, 1, 0. Y por otro lado, si yo hago el producto interior de B por este vector, es 3 por menos 1, me va a dar menos 3. Bueno, lo voy a escribir en grande, no tengo por qué escribirlo chico. Entonces, 3 por menos 1 me va a dar 3, menos 1 por 1 me da menos 1, y 2 por 1 me da 2, entonces es más 2. Entonces, fíjense, es 3 menos 1 me da 2, más... ¿Sí lo hice bien? No, ¿verdad? Es menos 3, ¿están de acuerdo? Es 3 por menos 1 me da menos 3, menos 1 por 1 me da menos 1, y 2 por 1 me da 2, ahí está, ¿verdad? Entonces es menos 4 más 2 me da menos 2, entre 3 menos 2 tercios en la dirección de este vector. Y ya después hacen la suma de las fracciones y les va a dar este vector. ¿Sí se entendió? Es como la cuenta, ¿no? Entonces, ¿mande? Ay, nada más, ahí la raíz de 2, bueno, el 1 sobre raíz de 2 desapareció por la norma al cuadrado. Exactamente. Si te acuerdas, las proyecciones, la proyección, o sea, lo puedes ver de dos formas. La primera es recordar que la proyección de un vector U sobre el vector B es igual al producto interior de U con B entre la norma al cuadrado de B en la dirección de B. ¿Sale? Y si no, puedes recordar que, o sea, la otra manera de verlo es que si seguimos la fórmula tal cual que vimos, recuerda que son vectores ortonormales. Entonces aquí yo tendría que haber hecho el producto interior de B por 1 entre la raíz de 2 en la dirección del vector 1, 1, 0, ¿verdad? En la dirección del vector 1 entre raíz de 2, 1, 1, 0. ¿Sí está bien? Entonces fíjate, de aquí va a salir una raíz, o sea, esto es igual a 1 entre raíz de 2 por el producto interior de B con el vector 1, 1, 0 en la dirección del vector 1 entre raíz de 2 por el vector 1, 1, 0. Entonces esta raíz con esta raíz me va a dar 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, que es precisamente un medio. Estas son las dos formas de verlo, ¿sale?
Ah, sí, ya. Es que sí tenía la idea, acuerdo? pero como tenía la idea de cómo se quitaba, pero como que no mentalizaba las cuentas, pero ya. Gracias. Sí. A veces hay que hacer las cuentas. Entonces acuérdense, pueden considerar las dos fórmulas. O sea, esta fórmula que les di, que en realidad es la proyección de un vector sobre un subespacio, es como sumar proyecciones. Ajá. O pueden usar la fórmula que dimos explícitamente en el teorema. Esta. Solo recuerden que aquí los vectores UI son unitarios, entonces siempre tienen que dividir entre su norma. O sea, si ustedes tienen una base, recuerden siempre dividir entre la norma de cada vector. ¿Sale? Ok. Entonces, esa sería la proyección del vector B en el plano. Y lo que vamos a ver ahora es que fíjense lo siguiente. Otra base, también para eso hicieron ese ejemplo con Miguel. Antes de eso, fíjense, entonces el vector perpendicular al plano sería, ¿quién? Pues sería, así como lo definimos, sería B, el vector B, menos la proyección del vector B en el plano W. Entonces el vector B, acuérdense, es 3 menos 1, 2, menos el que ya obtuvimos. Entonces hacen la cuenta y les va a dar este vector. Pero entonces fíjense, nada más como para comprobar, acuérdense que es la proyección. Entonces, a ver, ¿por qué este vector sí está en el plano? Pues para que esté en el plano, acuérdense que o sea, para que este vector sí esté para que la proyección del vector B en la dirección de W esté en W, tiene que satisfacer la ecuación de W, o sea, tiene que satisfacer la ecuación, era X menos Y más 2Z igual a 0, ¿verdad? Entonces, fíjense, si uno hace la cuenta, son 5 tercios menos 1 tercio más 2 por 2 tercios. Entonces, aquí tenemos 4, aquí tenemos, ¿qué tenemos? Ajá, 5 tercios menos 1 tercio me da 4 tercios y, caray, ya no jaló. ¿Por qué ya no jaló? Porque aquí es menos, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí es menos, ¿sí lo ven? ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Sí. Ok, aquí es menos, acuérdense. Entonces ahí está, ¿verdad? Esto me da menos 4 tercios, menos 1 tercio me da menos 5 tercios, más 5 tercios me da 0. Entonces sí está, nada más es como para comprobar, ¿no? Y además el vector perpendicular, ¿verdad? Sí está en el complemento ortogonal, ¿por qué? Pues porque fíjense que el complemento ortogonal, aquí es ortogonal, se ve como el generado por el vector 1 menos 1, 2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque vimos que esa era precisamente la descripción del complemento ortogonal. ¿Están de acuerdo? Y fíjense que el vector perpendicular que obtuvimos es paralelo precisamente a este vector. ¿Sí, todos? Nada más es como para comprobar, ¿no? Ok. Sí, profe. Pero lo que me interesa es que vean lo siguiente. Con Miguel calcularon otra base ortonormal para ese plano W. ¿Qué base ortonormal calcularon? Pues calcularon esta otra base ortonormal. Fíjense, calcularon 1 entre raíz de 5 en la dirección del vector menos 2, 0, 1 y 5 entre raíz de 30 para hacerlo unitario en la dirección del vector 1 quinto, 1, 2 quintos. Entonces, fíjense, si yo calculo la proyección del vector B en el subespacio W, o sea, en el plano W, pero ahora con esta base y utilizo las proyecciones, pero ahora sobre estos vectores, bueno, ustedes pueden checar las cuentas, pero fíjense cómo nos da exactamente el mismo vector. 5 tercios, 1 tercio, menos 2 tercios. Precisamente el que nos dio aquí arriba, miren. 5 tercios, 1 tercio, menos 2 tercios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que sí comprueba que en efecto la proyección no depende de la base que yo me elige. ¿Sí están de acuerdo?
¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, no se preocupen, bueno, no es que se preocupen, pero, o sea, quiero decir, ¿qué base tienen que elegir para el plano en términos de los ejercicios? Pues la que ustedes quieran. Bueno, la base ortonormal que ustedes puedan encontrar del plano, ¿no? Y aquí estaría el dibujo de lo que estoy diciendo. Fíjense, W es este plano, el plano generado por estos vectores, el menos 1, 1, 1 y el 1, 1, 0. Bueno, si los hacemos unitarios, dividimos entre su norma. Fíjense que aquí tengo el vector B. Si yo lo proyecto sobre el plano, voy a tener este vector. Y recuerden que este vector se obtiene como la suma de las proyecciones de este vector sobre cada uno de los unitarios. O sea, cada uno de los elementos que generan al plano. Y entonces fíjense que el vector perpendicular es tomarme la diferencia de B menos la proyección, pero no se olviden que este vector, o sea, el perpendicular, está en el complemento ortogonal del plano, o sea, está en esta recta. Lo dibujamos aquí, pero recuerden que debe estar anclado al origen, o sea, es el vector, es un vector que está en el complemento ortogonal del plano, o sea, en su recta perpendicular. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Hay alguna duda del dibujo? ¿Podrá volver a explicarlo? Sí, mira, esta base es la que genera el plano, es la primera base que dimos aquí, esta base. La base sería 1 entre raíz de 2 en la dirección del vector 1, 1, 0 y sería 1 entre raíz de 3 en la dirección del vector menos 1, 1, 1. Entonces, con esa base podemos generar al plano, aquí está. Y entonces, este es nuestro vector B, el que nos tomamos, que fue el vector, fue el vector 3 menos 1, 2. Aquí estaría el 3 menos 1, 2. Entonces, cuando tú lo proyectas sobre el plano, obtienes un vector en el plano, ¿no? Y este vector se puede ver como la suma de las proyecciones del vector B en cada uno de estos vectores unitarios, o sea, en cada uno de los vectores que generan a la base, al plano. Y el vector perpendicular simplemente es la diferencia del vector B menos la proyección, o sea, este vector de aquí. Pero así se dibuja, digamos. Pero recuerden que este vector en realidad está en el complemento ortogonal del plano. Y el complemento ortogonal de un plano, por lo que vimos, es una recta. Entonces, este vector, el perpendicular, en realidad está en la recta ortogonal al plano. ¿Sí? Okay. Sí, ya mejor. Ok. Bueno, entonces, a ver, ya lo último sería, ¿qué hora es ahorita? 9:54. Bueno, entonces vamos a dejarlo con esta última definición, ¿sale? Entonces, fíjense que así como generalizamos la proyección de un vector sobre otro vector, a considerar la proyección de un vector en un subespacio, pues entonces ya podemos considerar, ¿no? El ángulo entre un vector y un subespacio, ¿no? Esto la verdad nunca lo he visto, es algo que se me ocurrió hacer, no sé si tenga alguna aplicación, pero pues si uno puede generalizar las proyecciones, pues yo digo que también se puede generalizar el ángulo. Entonces fíjense cómo definir el ángulo entre un subespacio y un vector. Pues si tenemos un subespacio, vamos a llamarle U, y tenemos un vector distinto del 0, entonces se define el ángulo entre U y B, que vamos a denotar así, como el ángulo entre B y la proyección del vector B en el subespacio U. Es decir, el ángulo, recuerden que el ángulo entre dos vectores estaba en términos del coseno, ¿no? Entonces es el arco coseno de este producto interior. O sea, en términos de lo que dibujé aquí arriba, fíjense, ¿cuál sería el ángulo entre el vector B y el subespacio W?
pues sería precisamente el ángulo entre B y la proyección, este de aquí, ¿no? Este de aquí, digamos, sería el ángulo. Ah, y ahora está dibujando triángulos. Este de aquí sería el ángulo entre el vector B y el subespacio. Ay, perdón, es W, ¿verdad? W. ¿Sale? O sea, el ángulo entre el vector y la proyección. ¿Sí está bien? ¿Se entendió la Sí, definición? nada más, ¿por qué fue arcocoseno? Ah, porque acuérdate que el ángulo entre dos vectores, si tú tienes U y B vectores en un espacio vectorial B, pero que ninguno de ellos sea el vector cero, entonces el ángulo entre U y B, vamos a llamarlo si quieres phi, ajá, es el único número en el intervalo 0 a pi, tal que el coseno de ese phi es igual al producto interior de U con B entre la norma de U por la norma de B. Entonces, como el ángulo lo expresamos siempre en términos del coseno, lo que quiere decir es que phi en realidad es el arco coseno del producto interior de U con B entre la norma de U y de B. ¿Sale? ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, ya, sí me acuerdo. Ok, muy bien. Acuérdense, el ángulo lo definimos, es el número cuyo coseno es igual a ese producto interior, pero entonces despejando con la función inversa de coseno, lo que nos está diciendo es que ese ángulo es igual al arco coseno. Vale, Bueno, ya pero entonces esto nada más fue como un breviario cultural, no tiene una aplicación. que yo conozca, no. solamente fue que, porque dije, pues, si ya sabes cómo generalizar la proyección de un vector en un espacio, pues también sabes cómo calcular el ángulo entre un vector y ese subespacio, porque es simplemente la proyección, el ángulo entre la proyección y el vector. Suena lógico, ¿no? Sí, pero debe de tener alguna aplicación. Si la encuentran, se ganan un punto, ¿sale? Si alguien encuentra en algún texto, así una aplicación de ese ángulo entre esos dos subespacios, bueno, sí tiene una aplicación, eh, pero pero la vamos a ver más adelante, que, o sea, en realidad sí se puede calcular el ángulo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen dos planos, ay, es que no me va a salir el dibujo, pero a ver. Si ustedes tienen dos planos, a ver si me sale. ¿Cómo los dibujaré? Bueno, ahí tienen un plano. Imaginen que tienen otro plano por acá, así. ¿Sí se alcanza a ver lo que quiero dibujar? Tienen dos planos, así que se intersecan. A ver, a lo mejor el dibujo es más claro si dibujo esto así.
Esto lo quito, entonces dibujo el plano así. Sí se alcanza a ver. Es como este plano y lo interseco y entonces se interseca con esta recta, ¿no? Se interseca en esta recta, ¿sí lo ven todos? Sí, el rojo está dentro, está tocando al naranja en una recta nada más, ¿no? Exactamente. Bueno, el dibujo está medio chafa, ¿no? Pero imagínense que ustedes calculan el ortogonal al plano, digamos imagínense que lo calculan así y el ortogonal al plano, como que este plano está de frente y el otro está hacia abajo, ¿no? Entonces el ortogonal al plano sale así, mientras que el ortogonal de este plano, del plano rojo, sale hacia atrás así, ¿sale? Entonces, uno puede definir el ángulo entre esos dos planos como el ángulo entre sus normales, ¿sale? Entonces, se parece un poco a esto, porque en realidad uno puede proyectar el vector, cualquier vector lo puede proyectar. O sea, el vector normal lo puedo proyectar en el plano y en realidad es este mismo punto de aquí y es este mismo punto de acá cuando yo proyecto el normal al plano y entonces se podría definir como el ángulo entre sus proyecciones, pero casi siempre se define el ángulo entre dos planos como el ángulo entre sus normales, donde por normal quiero decir el vector que genera la recta ortogonal al plano, ¿sale? Bueno, disculpen el dibujo chafa, prometo la siguiente traerles un buen dibujo de esto, ¿sale? Sí, no se preocupe, se entendió. Ok. Bueno, entonces sería como la única aplicación, ¿sale? Pero eso lo vamos a definir más bien en términos de normales. ¿Ok? Bueno, Vale. vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Y lo que les quería preguntar era, vayan pensando si el viernes quieren entonces, ayudantía de la tarea. Ok. Sí, yo diría que sí, desde ahorita. Sí, profe. Sí, sí quisieran ayudantía, entonces el viernes. Sí, para resolver dudas. Sí, por favor. Pero sí, ¿ya la checaron? ¿Ya vieron más o menos cómo se les hace la tarea pesada o no? ¿Sí sale para este viernes en 8? Mm, Sí, un poquito más pesada que la anterior, pero todavía salió. Bueno, Profe, en vez del viernes podría ser el lunes, ¿mandé? que es, en vez del viernes podría ser el lunes, que es 7, me parece. No, todavía no es diciembre, ¿o sí? Ah, No, sí, sí. No. Ah, el lunes 7 de diciembre en vez del viernes 4 de diciembre. Pero este viernes no es. Ah, o sea, la entrega de la tarea, dices. Sí, ajá. Ah, ok, la entrega de la tarea. Bueno, sí, está bien. Sí. Sí, y este viernes veríamos dudas. Pero este viernes es 26, no, 27, ¿no? Así es. Este viernes vemos dudas y la tarea se entregaría entonces el lunes 7, dices tú. Ajá, sí, así es. Ah, ok. Sí, no hay problema. Sí, que se entregue el lunes, ¿sale? Vale, gracias, profe. Bueno, entonces yo modifico en el Classroom, ¿sale? La fecha de entrega. Entonces, pero ya todos recuerden. Al rato igual lo pongo también en el grupo de WhatsApp, pero entonces va, que se mueva para el lunes. Pero entreguen una buena tarea, ¿sale? vale, profe, Sí, gracias. profe, muchas gracias. Sí, Bueno, muchas entonces gracias, nos profe. vemos mañana y el viernes en ayudantía. Bueno, mañana nos vemos. ¿Sale? Cuídense, muchachos. Vale, gracias, profe. Todos los videos Igual, que les hasta pongo. luego. Vale, Sale, hasta hasta luego. luego.